Ya. Buenos días, compañeros y profesor. Esta es la presentación de nuestro proyecto semestral. Somos Ignacio, Tomás y yo, Paula. Definición de nuestro problema. Es un tipo de problema tipo de Unrelated Parallel Machine Scheduling Problems, más algunas particularidades extras, lo que significa que vamos a estar trabajando con máquinas paralelas. El problema está definido como la fórmula que sale en el primer punto, donde P es por Parallel Machines. Ese es el setup time, que ya lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos la sumatoria de peso por tiempo de completación, lo cual va a ser más adelante también nuestra función objetivo. Y todo esto ya se va a explicar. Este problema es muy similar al Beam Packing tipo 2, ya que tenemos cierta cantidad de máquinas, cierta cantidad de tareas. Cada tarea tiene un peso y un tiempo de procesamiento. Definiendo el problema, tenemos que podemos ver, por ejemplo, en la foto que tenemos una cierta cantidad de tareas que llegan acá del 1 al 5 y cada tarea está asignada a una familia, habiendo 3 familias en este caso, y tenemos esa línea punteada que sería el setup time de cada familia. Este setup time es el tiempo de preparación de una máquina para poder trabajar en una tarea de cierta familia. Y este setup time se utiliza siempre que estamos trabajando, cambiando de familia, como por ejemplo se hace cuando se pasa desde la familia 1 a la familia 3 entre la tarea 1 y la 6, como muestra en el recuadro, o como por ejemplo cuando se comienza a trabajar en la máquina y no se ha asignado absolutamente ninguna tarea, como sería en la máquina 2 y en la máquina 1, que se agrega un setup time a la familia 2 y a la familia 1. Y este no se cuenta si estamos trabajando una tarea que la tarea precedente, o sea, la tarea anterior, es de la misma familia, como por ejemplo, ahí podemos ver que la tarea 2 y la 1 no está contando un setup time porque son de la misma familia y ya se hizo el setup time. Restricciones del problema, tenemos que todas las tareas deben ser asignadas, cada tarea puede asignarse solamente a una máquina, la cantidad de máquinas debe ser menor o igual a la cantidad de tareas, y las tareas no se pueden interrumpir, o sea que no se pueden dividir. Como otras características generales, tenemos que vamos a tener cierta cantidad de máquinas que van a trabajar en paralelo. Todas las máquinas pueden realizar todos los trabajos. Tenemos cierta cantidad de tareas y cada tarea va a tener su tiempo de procesamiento y su peso. Además, cada tarea va a pertenecer a una familia, vamos a tener cierta cantidad de familias y cada familia va a tener su propio setup time. Podemos ver ahí en el primer cuadrado que tenemos que, por ejemplo, ahí sale que la tarea 1, 2 y 3 pertenecen a la familia 1 y el setup time sería de 2. Y así es como se va leyendo. Y tenemos aparte la función objetivo, donde se busca minimizar la sumatoria de tiempo de completación por el peso de cada tarea. El tiempo de completación es distinto al tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento es el tiempo que se demora en realizar una tarea y el tiempo de completación es el instante de tiempo en la línea de tiempo en la que se termina de realizar una tarea. Por ejemplo, tenemos acá en la segunda imagen que para la tarea 2 su tiempo de completación sería 7 porque se termina de realizar en el instante 7. Contexto. ¿Cuándo nos podríamos enfrentar a un problema así? Por ejemplo, tenemos una fábrica de juguetes de plástico, tenemos diferentes tipos de juguetes según diferentes características. Esto podrían ser familias entonces de tareas y todas las máquinas pueden hacer cualquier tipo de juguete. Y se requiere contar de un setup time, o sea, de un tiempo de preparación para cambiar de un tipo de juguete a otro, para, por ejemplo, cambiar moldes, pintura, etcétera. Y entonces la valorización de cada juguete podría corresponder al peso de cada tarea en específico. Y obviamente cada tarea también tendría un tiempo de procesamiento.
Entonces, ¿por qué es relevante solucionar este tipo de problemas? Porque se busca hacer más eficiente la manera en que trabajan las máquinas, teniendo en cuenta su peso, o sea, la valoración que tiene cada juguete y el tiempo que se demoran en hacerse, lo que es traducible a una mejor eficiencia y por lo tanto aumento de ganancias. El método de resolución propuesto por nosotros es que tenemos una heurística tipo greedy. Partimos en primera instancia calculando los ratios, que va a ser process time dividido peso. Sería, para cada tarea se va a tomar su process time y se va a dividir en su peso, y así sucesivamente, y eso lo vamos a llamar ratio. Luego, en segundo paso, vamos a ordenar estos de manera ascendente y luego el tercer paso sería que vamos en este mismo orden, vamos a tomar por ejemplo, la primera tarea, la vamos a poner en cada máquina y vamos a evaluar cómo queda la función objetivo, cuál es su impacto. Y luego se agenda a aquella máquina que genera un menor impacto en la función objetivo, porque recordemos que buscamos minimizar esta función. Y entonces luego se sigue con la siguiente tarea y así sucesivamente, hasta que se agenden todas las tareas. Bueno, un ejemplo para ver esto sería, como se puede ver, que necesitamos primero los datos generales del problema, que sería lo que en el input aparece destacado con rojo, que sería la cantidad de tareas totales con las que vamos a lidiar, la cantidad de máquinas y la cantidad de familias a las que pertenecen todas las tareas. A su vez, necesitamos los datos de cada tarea. Se puede ver que para cada tarea está declarado su tiempo de procesamiento, su peso, la familia a la que pertenece y el setup time o tiempo de preparación que requiere cada familia. Entonces, el primer paso, como mencionó mi compañera en nuestra heurística, sería hacer un cálculo de ratios. El ratio está definido también, como se mencionó, como el tiempo de procesamiento de cada tarea individual partido por su peso. Esto, bueno, resulta en los ratios que se pueden ver en la columna de en medio. Y el segundo paso sería proceder a ordenarlos de forma ascendente. Ascendente para que así los ratios menores queden asignados primeros en el orden, o sea, primeros a ser asignados, y así las tareas que tengan mayor peso o importancia, valoración con respecto a sus menores tiempos, sean agendadas y procesadas primero. Esto ayuda también a minimizar la función objetivo, por eso se hace así. Bueno, entonces pasaríamos a la etapa de recorrido. Siguiendo el mismo orden, según los ratios, que es la tabla que se puede ver a la izquierda, vamos a evaluar la primera tarea, que en este caso sería la tarea 4, para cada una de las máquinas. Como no hay nada agendado todavía, realmente el resultado es el mismo entre asignarlo a una máquina a otra. Cabe destacar que también hay que evaluar el Z igualmente para cada máquina y nos podemos fijar que al ser un producto entre tiempos de completación y peso, entre un escenario y otro lo que nos dicta qué impacta menos a la función objetivo es básicamente el tiempo de completación, como se puede ver aquí en el caso del 7. Bueno, la cosa es que como da igual la decisión que tomemos en cuanto a qué máquina asignar, se asigna a la máquina 1 y la función objetivo va sumando el impacto que hasta ahora sería 28. Siguiendo con la recursividad, entonces una vez asignada la primera tarea, se procede con la segunda en el orden y podemos estudiar su caso de nuevo para cada una de las máquinas. En el caso de la máquina 0, la máquina 2 necesita un setup time porque es de una familia distinta a la tarea anterior, que es la tarea 4. Y en la máquina 1 necesita un setup time también porque no hay nada agendado ahí. Y lo que nos podemos fijar es que los tiempos de completación, uno es mucho mayor al otro, entonces buscamos el menor para que el impacto en la función objetivo sea menor. Y así decidimos que la tarea 2 se agenda en la máquina 1 y la función objetivo va aumentando su valor. Entonces, hasta este punto nos podemos dar cuenta de que se crea una especie de caso trivial en el cual mi compañero que viene después ampliará un poco en eso,
en donde realmente, como tenemos dos máquinas, realmente las primeras dos tareas en ser agendadas se pueden agendar a cualquier máquina, ya que genera el mismo impacto. Eso lo decidimos llamar un caso trivial. A partir de ahora, cuando ya viene la tarea que excede el número de máquinas, en este caso la tercera tarea, que también es la tercera en el orden, se debe estudiar con más cuidado. Vemos que para la máquina cero, su tiempo de completación es menor, ya que al ser de la misma familia que la tarea 4, no necesita de un tiempo de preparación, de un setup time, versus en la máquina uno donde sí lo necesita. Entonces, de nuevo, elegimos donde tiene un tiempo de completación más bajo, que aminora el impacto en la función objetivo, y decidimos agendarlo en la máquina cero. Y por último, para no alargarme más, vamos a estudiar una última agendación que conste que todas siguen este mismo patrón, en donde estudiamos el impacto que genera la tarea cero en la máquina uno después de la tarea 3 que ya se agendó, y en la máquina uno después de la tarea 2. Vemos de nuevo que el tiempo de completación de uno y de otro es bastante diferente, entonces elegimos el menor y lo agendamos en la máquina donde genera el menor impacto, en la máquina uno, como se puede ver. Es entonces que haciendo esto recursivamente hasta que terminar con todas las tareas, se puede reconstruir una especie de registro, como se puede ver aquí, y podemos reconstruir su valor de la función objetivo. Entonces podemos ver que según que cada columna de esta matriz de unos y ceros que se traduce en la tabla de abajo, eh, podemos ver según el mismo orden de los ratios dónde se asignó cada tarea y su número de asignación. En nuestro caso, en este ejemplo, la tarea 4 correspondió a la primera en ser asignada, se asignó en la máquina cero. La tarea 2, que es la segunda en ser asignada, en la máquina uno. La tarea 3, que fue la tercera en ser asignada, en la máquina cero. Seguido de las cuarta y quinta y sexta asignaciones de las tareas cero, 1 y 5 en la máquina uno. Así podemos reconstruir, como ya vimos, la sumatoria del tiempo de completación de cada tarea por su peso, lo que nos da un valor de función objetivo de 148. Bueno, ahora que mi compañero ha explicado cómo funciona la lógica de nuestra heurística, tenemos que ver cómo se programa. Por eso nos hicimos la pregunta, ¿qué se necesita para llevar la heurística al código? Bueno, para la etapa de iteración necesitamos ciertos elementos que permitan ir guardando las decisiones de cada etapa y que actualicen los valores para evaluar futuras decisiones. Por eso el esqueleto, para que funcione nuestra heurística, necesita sí o sí, en primer lugar, una variable z para comparar, actualizar y guardar el valor de la función objetivo. En segundo lugar, creamos un arreglo de tamaño m que vaya guardando los tiempos de cada máquina, de manera que se pudiera calcular el tiempo de completación de cada tarea para obtener y calcular correctamente el valor de la función objetivo. Y finalmente necesitamos una estructura que guarde el registro de asignación de cada tarea, de la decisión que se vaya tomando en cada una de las etapas. Este registro también resulta fundamental para considerar las características específicas del problema eh, respecto a las familias, ya que se necesita comparar la familia de la tarea que se va a asignar ahora, la tarea I, con la última tarea agendada en cada una de las máquinas, para ver si se considera el setup o no. Así que con eso en mente, pasamos de la lógica, de la heurística, de la metodología escrita, a aplicar la metodología en código de la siguiente manera, que es básicamente el mismo procedimiento que mencionó mi compañera anteriormente, solo que se agrega la definición de estructuras al principio, más la lectura en segundo lugar, y para poder trabajar las instancias. Además, como mencionó mi compañero, que las primeras M tareas se asignan de manera trivial, es decir, que la tarea cero se va a asignar a la máquina cero, la tarea uno a la máquina uno y así sucesivamente hasta completar las primeras M máquinas. Eh, Decidimos agendar esto como un paso previo a la asignación como tal. Bueno, después se procede a lo que dijimos de asignar las tareas por la que genere menor impacto, que la primera tarea
se le asigna a la máquina 0, se calcula el valor y después se calcula el mismo valor, pero en la máquina 1. Y se comparan estos dos, y si es que efectivamente es menor, entonces se actualiza esta asignación. Y así para cada etapa, para cada una de las máquinas, se obtiene cuál es la mejor decisión. Y finalmente tenemos la impresión de los registros y los resultados. Bueno, y antes de terminar, queríamos decir que si bien la heurística funciona, ya que considera las familias y los setup times, se podría mejorar, ya que actualmente asigna las tareas obteniendo un óptimo local. O sea, solo considera la situación actual en base a lo que ya está agendado, pero no cuál podría ser la mejor decisión a futuro. Entonces, como que no están obteniendo un óptimo global. Por lo tanto, para mejorar este algoritmo, se podría buscar la forma de unir las tareas que sean de la misma familia en el orden que mencionamos anteriormente. Eso con algún criterio extra y así buscar caso a caso donde convenga hacerlo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?